volvemos a Mundos Paralelos y está con nosotros nuestro próximo invitado, Enrique Valderrama, director del portal Punto de Encuentro, presidente de la Asociación Civil del Centro para la Democracia Social y también militante del APRA. Buenas noches, Quique. Gracias por venir a Mundos Paralelos. Bueno, una de las tendencias con las que vamos a hablar en esta noche es precisamente lo que sucedió. El Consejo de la Municipalidad de Lima aprobó por unanimidad derogar la ordenanza que cambiaba el nombre del Parque de la Cultura con el busto de Luis Alberto Sánchez por el de Parque Luis Castañeda. La gestión del alcalde Rafael López Aliaga retrocedió ante los reclamos del APRA. Efectivamente vimos en los mundos paralelos, pero también en el mundo real, como muchos apristas salieron a defender el parque de Luis Alberto Sánchez. Tenemos, me dicen, un video, un pequeño fragmento del Consejo. Yo creo que merece, digamos, unas palabras muy breves el hecho de que este Consejo pueda dar un mensaje a la población, que cuando se comete un error, y creo que esto no es un uso político frecuente, se puede enmendar. Y lo hacemos con base a todo lo que ha dicho la señora. Bien, Quique, ¿fue un error político de López Aliaga? ¿Qué fue lo que sucedió? Yo creo que fue un desliz claro. Hay muchos ciudadanos en general que han evidentemente levantado su voz también, no solamente apristas. Creo que es importante destacar que diferentes personalidades del partido presionaron, creo que con justicia, por este acto que iba a ser una lesión frente a la cultura en el país. Luis Alberto Sánchez ha sido 3 veces rector de San Marcos, ha sido vicepresidente del país, senador, creo que tiene una inmensa obra de más de 100 libros publicados. A propósito, hay un fanpage que le dedica mucho a este tema a Luis Alberto Sánchez, que se llama La Vida del Siglo, que recomiendo seguir para aquellos que no conozcan la obra de Luis Alberto Sánchez. Y evidentemente el cauce orgánico del partido también a través de la secretaria general Belén García, con una carta formal, creo que ha hecho con justicia enmendar este error. Justamente veíamos a Fabiola Morales, sí, regidora, creo que atendiendo con propiedad justamente esta posición del APRA en general, ¿no? Pero de cierta manera está demostrando, ya sea el alcalde o la municipalidad, que sí tienen la capacidad de dialogar, que era algo que antes al menos no lo mostraba, porque ante el pedido de apristas y no apristas, finalmente han desistido. Creo que está bien, es un gesto democrático que sin duda todo el aprismo y aquellos peruanos que valoran el ámbito cultural en el país sin duda van a saludar sin ambajes. Es muy buena el hecho de que puedan haber enmendado, ¿no? Incluso me parece que la secretaria general también ha colocado un tuit reconociendo el hecho de que hayan enmendado. Me parece bien y creo que sin duda hay que darnos todos la misión de difundir mucho más el pensamiento y la obra de aquellos peruanos que le entregaron mucho al país, sobre todo en el ámbito cultural, como el gran maestro Luis Alberto Sánchez, ¿no? Así es. También recientemente escribiste una columna, otra tendencia en la que nos encontramos es recesión, porque fue lo que el ministro Alex Contreras reconoció hace ya unos días, luego de que por meses se decía que estábamos en recesión. Una columna donde sugieres algunas cosas para reactivar la economía. Hay algunos comentarios que te quiero hacer. Comienzas diciendo que la administración de Boluarte es la segunda etapa de un gobierno predecible de Perú Libre. Hay quienes consideran que este es un gobierno totalmente distinto. Bueno, creo que hay que ser justos con el hecho de que no hay un grave peligro democrático en este gobierno. Es decir, Castillo fue un golpista y definitivamente eso lo convierte, de hecho, de facto, en peor que cualquier gobierno, digamos, democrático. Ha habido una sucesión constitucional, la señora Boluarte es presidente, pero quitando el tema democrático, yendo al panorama económico y social, creo que no hay mucha diferencia entre el gobierno de Boluarte y el gobierno de Castillo, en términos reales. Es más, creo que no ha habido un enfoque social a pesar de que han existido muchas resistencias que se manifestaron incluso en protestas, recordarás, hace casi un año. Y creo que no ha habido una inversión potente en el sur del país, por ejemplo. Creo que no ha habido un mensaje para la agricultura, para la pequeña agricultura, ni en el gobierno de Castillo, que engañó con la segunda reforma agraria, ni en el gobierno de Boluarte, para nada. Antes de entrar a las recomendaciones que haces de lo que se debe hacer para tratar de salir de esta crisis económica, mencionas también, y lo mencionabas ahora, que tú no consideras que estamos ante una amenaza democrática, pero hay un sector de la población que considera que estamos ante un
una dictadura parlamentaria que está amenazando precisamente la democracia? Yo no considero eso. Considero que aquellos que pueden tener esa mirada de buena fe o de manera interesada, sujetan un poco ese concepto al hecho de lo que ocurre con la Junta Nacional de Justicia, que creo que es el fondo de la discusión. Y yo debo manifestarme ahí también claramente, y que considero que en efecto los magistrados, en general la Junta Nacional de Justicia, ha tenido una actuación bastante polémica, y bien haría el Parlamento sin duda en plantear una reforma alrededor de este asunto, que implique también, por cierto, la posibilidad de la destitución de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Eso no convierte el panorama político en una dictadura parlamentaria, no tiene ningún sentido. Además, con la aprobación que tiene el Congreso, o el respaldo social que tiene el Congreso, ¿cómo podría implementar una dictadura parlamentaria? No, lo que sí considero es que es un mal parlamento. Lo que sí considero es que como el Ejecutivo también, ellos, desde el punto de vista de las leyes, tampoco han dado ninguna ley de fondo de carácter social. Es decir, la gran agenda social del país, postergada durante los últimos 12 años, no tiene una respuesta hoy día en la administración Boluarte, ni por el Ejecutivo, ni por el Parlamento, lamentablemente. Tú terminas tu columna sugiriendo, dices, cito, una buena señal sería cambio en el MEF y evidentemente del propio Otárola. Pero remover al primer Otárola y al ministro de Economía no generaría más incertidumbre de la que tenemos, que presuntamente es la que ocasiona que no venga la gran inversión. Mira, algunos pueden pensar que quizás Otárola puede ser algún tipo de garantía desde el punto de vista económico. Yo no lo veo así. Es más, se alaba por algún lado de que haya ido, por ejemplo, a Perumín, pero saliendo de Perumín dijo que Tía María no iba, por ejemplo. Tiene mensajes contradictorios. Y en cuanto al ministro de Economía, la comunicación que él ejerce, no solamente ahora que ha dicho una cosa que yo considero grave, la situación es completamente complicada, una cosa como esa. O sea, hablaba como si fuera él pues un analista y no un hombre con poder que tiene definitivamente la obligación de impulsar y atraer inversiones. Creo que la capacidad de convocatoria, que ahora se suma además a algunos pequeños escándalos de corrupción, la capacidad de convocatoria de Otárola está ya reducida. Y creo que bien haría Boluarte en reorganizar el gabinete, no solamente en el asunto del MEF, en el asunto de la PCM, el tema de la seguridad ciudadana, por ejemplo. Creo que es un asunto terrible a nivel nacional, los estados de emergencia son insuficientes y creo que el ministro del Interior ha cumplido un rol ya hace bastante, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que reorganizar ese gabinete, que espero además que pueda ser una convocatoria, sin duda, de diferentes miradas de la sociedad civil, y que puedan pues tratar de que este tiempo que falta atraigan inversiones, controlen el tema de la inseguridad y el asunto también por el cual no se está haciendo nada del tema del fenómeno del niño y sus estragos próximos, ¿no? Otra tendencia ha sido el nombre de Carlos Añaños, el empresario, fundador de AG Group. Ha sido tendencia porque era una persona que se voceaba como posible candidato de la derecha, era alguien que tenía varias características de lo que podría ser un presidente, porque es un empresario, pero es quechua hablante, viene de abajo, es una persona pujante, digamos, representa el sueño peruano. Y ahora ha renunciado a Avanza País para buscar tal vez otro partido político. ¿Es un señor presidenciable, Carlos Añaños? Yo creo que una mirada desde el punto de vista del crecimiento que seguramente él tiene, de cuidado en el tema económico, y en el asunto de la inversión, además, como tú dices, viniendo del interior del país, creo que le hace bien a la política finalmente el hecho que él participe. Y evidentemente en esta etapa inicial de exploración del mundo político, estará buscando conversar, imagino, con diferentes grupos. Y creo que eso fue la causa de la tendencia de esta semana. Naturalmente habrán conversaciones más importantes que otras, pero lo que sí creo es no referido al tema orgánico actual del Partido Morado, sino el asunto de la representación parlamentaria del Partido Morado a la anterior. Y creo que democráticamente dejaron muchísimo que desear en el asunto de Vizcarra. Recuerda que fueron los que propusieron formalmente que Vizcarra regrese al poder, cuando no querían que asuma uno de ellos. Entonces ya esos galones democráticos, digamos, de ese partido creo que están seriamente cuestionados, ¿no? Muy bien, Enrique Valderrama, director del portal Punto de Encuentro, presidente de la Asociación Civil del Centro para la Democracia Social y también militante de la APRA, estuvo con nosotros en Mundos Paralelos. Quique, gracias por venir. Encantado. Eso fue todo por esta semana. Nos vemos el lunes a la misma hora 10:05 acá en Canal N. Chao.